Bueno, listo, compañeras, ¿cómo les va? Bien, qué gusto conocerlas Muy y bien, gracias. escucharlas. Qué dicha, me da mucho placer poder encontrarnos un ratito, por lo menos, tener un espacio aquí de encuentro y, bueno, conversar en alguna medida pues, del tema número 2, finalizando prácticamente el cuatrimestre, un cuatrimestre que ha sido muy corto, no sé si ustedes lo han percibido así. ¿Verdad que sí ha sido como un cuatri muy rápido? Un cuatrimestre muy, eh, casi de trimestre, diríamos nosotros, Sí, bastante. ¿verdad? Nos ha puesto a correr bastante a, a muchos, a la mayoría. Bueno, interesante la dinámica del curso, interesante el tema, que es particularmente sobre las generalidades de la evolución geográfica del territorio en Costa Rica y dentro de un proceso en el que no es lo mismo hablar de evolución geográfica del territorio y a hablar de cómo es que nosotros dentro del aula, que es un proceso de formación docente, podemos desarrollar estrategias en los estudiantes para que ellos puedan comprender mejor la dinámica de un país como el nuestro, cuya geografía es muy diversa y se mantiene en constante evolución. Es parte de nuestra dinámica eh, normal. Eso sí es algo muy normal. ¿En dónde viven ustedes? Compañeras, cuéntenme un poquito. Vamos a tomar la tutoría viendo que es una tutoría en la que de repente vamos a estar poquitos. Cuéntenme un poquito de dónde son ustedes y vamos a ir referenciando como técnicas, incluso muchas veces la técnica de caso, partiendo de la experiencia propia de nosotros como estudiantes para poder comprender algún tema. Ya, Jaira, ¿vos de dónde sos? Bueno, en mi caso yo soy del barrio San José de Alajuela. Ok, de San José de Alajuela. Ujú. Perfecto. Compañera, ¿y vos? Yo soy de La Tigra, San Carlos. Ok, más al norte. Sos de Ujú. Alajuela, pero más al norte, más hacia zona fronteriza. Em, bueno, vamos a utilizar algunos ejemplos que nos pueden servir. Primero, compañeras, algunos detalles. Si nos tenemos que ir a algunos puntos que nos ayuden a entender mucho la dinámica del movimiento en Costa Rica, es a partir de cuáles son algunos de los principales elementos que fundamentan el origen geológico de la Tierra, ¿verdad? Son distintas las versiones y principalmente aquella versión de la deriva continental de placas junto a la tectónica integral de placas, donde nosotros partimos del planeta eh, como una sola masa de tierra que por el movimiento interno que tienen nuestras placas tectónicas, de las que ahorita vamos a hablar un poquito, esos grandes bloques se empiezan a fragmentar y se empiezan a separar y empiezan a tener una deriva por medio de los continentes. De ahí proviene el tema de la deriva continental, ¿verdad? Esas grandes placas en aquel grande supercontinente, se le decía bajo ese término, empieza a fragmentarse. Ese supercontinente prácticamente se divide en dos grandes masas, una deriva más hacia el norte, otra más hacia el sur, separados en aquel momento por una zona que se llamó el mar de Tetis, que es lo que nosotros hoy podríamos ir determinando como el mar Mediterráneo. Y esos dos grandes bloques se determinaban hacia el norte, se determinaba como la zona de la Eurasia y más hacia el sur como la zona de Gondwana. Y poco a poco, eh, esa deriva hace que vayamos teniendo la forma actual de nuestros continentes. Aquí vamos a hacer como un poquito de relación de pregunta y respuesta con ustedes, chiquillas, compañeras. Nuestros continentes
a la luz de lo que nosotros leemos en la unidad didáctica y a la luz de lo que trabajamos muchas veces, empezamos a trabajar muchas veces en nuestra dinámica con los chicos, ¿ustedes tienen algún trabajo, han tenido alguna experiencia o están ejerciendo algún trabajo en este momento de experiencia docente? ¿Una de ustedes? Bueno, en mi caso no. No, ok. ¿Y vos, Bueno, No, Camila? yo tampoco. El único caso es con mis hijos. Es el eso único. le iba a decir yo también, que ahora Sí, todos los mamás perfecto. somos docentes. Exactamente. ¿Vieron? Es difícil, ¿ah? Que Sí, es bien complejo. Sí, sí bastante. esta pandemia nos ha traído también una realidad diferente. Y es la pandemia eh, de asumir el rol docente prácticamente en la mayoría de los hogares costarricenses. Sí, es una dinámica bien, bien compleja. Eh, Se han asumido muchos roles distintos. Pero bueno, es parte de la realidad. Bueno, comentábamos, les decía eso porque a veces los muchachos, los chicos, nosotros cuando estamos trabajando, tienen la noción o la creencia, ¿verdad? Es de que el sentido de nuestros planetas es, de nuestros continentes, son muy estáticos y en realidad se mantienen en un constante espacio de movimiento, producto de la tectónica integral de placas. Por eso estamos hablando de ambas como un fenómeno interactivo, dinámico, y como una cosa necesariamente se complementa con la otra. Cuando las distintas explicaciones del origen geológico de la Tierra empiezan a hablar de la deriva continental, eh, y de la teoría de la tectónica integral de placas, pues empezamos a buscar como algunas evidencias científicas de qué es lo que sucede, ¿verdad? Para que podamos comprender cómo son nuestros continentes, cómo es nuestro planeta actualmente y también cuáles son algunas de las razones eh, que permitan justificar que todo lo que se explica tiene alguna validez científica. ¿Cuáles son algunas, compañeras, algunas de esas razones por las que uno puede decir, sí, la teoría de la deriva integral, de la teoría de la deriva continental y de la tectónica integral de placas tienen asidero científico? ¿Cuáles son algunos de esos detalles? Bueno, sería, digamos, como que los continentes son como un rompecabezas. Si usted los Claro, une, se calza uno con el otro, aunque estén completamente separados. exactamente. Esa es una muy buena, ese es un elemento muy, muy, muy importante eh, que surge a la vista, ¿verdad? Si nosotros tomamos un planisferio y tratamos de unir algunas de sus partes, parecen que calzan como si fueran rompecabezas, exactamente. Algunas zonas de América del Norte calzan bastante bien. En América del Sur, muy bien con algunos territorios de África, ¿verdad? Entonces, eso a la luz de muchas investigaciones científicas permite dar una serie de criterios fundamentados. Ese es uno. Pueden haber otros. ¿Recuerdan algún otro? Va mucho en la misma, como en la misma relación. Y es que se relaciona bastante, bastante alto, eh, el tema de algunos animales que no precisamente se ven iguales ahorita, sino porque han tenido distintos procesos de evolución, pero que en otros momentos de la historia, eh, algunos fósiles encontrados tienen características muy particulares en algunas zonas de América y en algunas zonas de África y en otras partes del planeta. Y eso permite eh, creer, prácticamente demostrar que en algún momento esos grandes bloques de tierra perfectamente estuvieron unidos y en la deriva de continentes se separaron y por condiciones de clima y condiciones particulares, esas especies poco a poco en los nuevos contextos a los que fueron llegando
fueron evolucionando a las que nosotros podríamos conocer hoy. Pero son especies que genéticamente cumplen elementos muy similares y que es prácticamente imposible pensar que en este momento puedan tener esa relación, si no es porque en otros momentos pasados sí compartieron algunas características. Entonces, por ahí eso nos va llevando a una serie de elementos. Eso, permítanme porque aquí hay un hipervínculo que quiero que veamos. La tectónica de placas y la deriva de los continentes. Nuestro planeta es muy dinámico. Su superficie se encuentra sometida a continuos cambios. Fuerzas externas rompen y reconstruyen los continentes, formando montañas, expandiendo océanos, creando y construyendo continuamente corteza terrestre. Esto provoca la erupción de enormes volcanes, que se produzcan fuertes y destructores terremotos y que las aguas se eleven hasta alcanzar enormes tsunamis. ¿Alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas? Estas y otras preguntas es lo que tratan de responder las teorías de la deriva continental y de la tectónica de placas. Para saber más de ella, primero veamos cómo está formado nuestro planeta en su interior. Antes que nada, aclaremos algunos conceptos. El núcleo es la parte más interna del planeta. Se distingue el interno en estado líquido y el externo en estado sólido. El manto es la capa intermedia. Lo podemos apreciar desde la corteza al núcleo. La corteza es la más externa. Se divide en corteza continental y en corteza oceánica. Pero los continentes alguna vez estuvieron unidos. Alfred Wegener fue el primero en afirmar que los continentes se desplazaban hasta alcanzar la forma actual. Para él, hace más de 250 millones de años, había un supercontinente llamado Pangea, que significa todo tierra. Pangea estaba rodeada por un único océano, Antalasia. En el transcurso de millones de años, Pangea comenzó a desplazarse y fragmentarse, formando primero dos continentes, Gondwana y Laurasia. La fragmentación en partes más pequeñas y la separación continuó durante millones de años para tener la forma que hoy conocemos. Y sabemos que ese movimiento no se detiene. Se cree que en el futuro los continentes volverán a unirse formando una nueva Pangea. ¿Qué pruebas tuvo Wegener para afirmar esto? Geográficamente, el contorno de los continentes se encajan como piezas de un rompecabezas, sobre todo en las costas de Sudamérica y de África. Tectónicamente hay coincidencias en cadenas montañosas existentes en ambos lados del Atlántico, lo que significa que en algún momento estuvieron unidos. Paleontológicamente, restos de especies, animales y plantas fósiles encontrados en ambas márgenes del Atlántico hacen suponer que en algún momento compartían un mismo hábitat. ¿Qué explica la tectónica de placas? Esta especialidad de la geología complementa la teoría de Wegener, explicando que quienes en realidad se mueven son las placas que componen nuestro planeta. Estas placas litosféricas son independientes unas de otras y se desplazan flotando. ¿Qué origina esto? Que no solo los continentes se desplacen,
sino que el fondo del océano también se expande. Las placas estas se mueven aunque no nos demos cuenta, modificando la corteza terrestre. Bordes convergentes son cuando dos placas con bordes comunes se acercan y colisionan. Una de las placas desciende y se introduce debajo de la otra. Bordes divergentes es cuando dos placas con bordes comunes se alejan y forman una brecha a través de la cual asciende el magma. En los bordes transformantes, los bordes comunes de dos placas se desplazan uno al lado del otro. Así llegamos al final y te invito a buscar más información. Ok, eso es como un detallito ahí que trataba como de ampliar lo que estábamos conversando hace unos minutitos sobre, bueno, toda esta teoría y el desarrollo de Alfred Wegener como uno de los científicos que permite la explicación y la comprensión de este fenómeno. Ahora, compañeras, se viene un tema que es interesante. Bueno, a la luz de la unidad didáctica y de lo que en este cuatrimestre tenemos que ir reforzando, porque en la formación de nuestros chicos en escenarios educativos, siempre es necesario que ellos puedan identificar en su contexto de vida y en sus espacios que les permita tener realmente un aprendizaje significativo, la claridad de lo que implica o de lo que es geografía, clima, cómo deriva de la geografía de elementos como el relieve, conceptos como el que estamos conversando de lo que es la deriva continental, cómo esa deriva continental puede estar asociada a elementos de sismicidad permanentes. Hace algunos días aquí nosotros tuvimos un evento, ¿verdad?, de sismicidad, que nos puede servir como ejemplo. Ahora lo podemos, de hecho, graficar un poquito en los comentarios de cuál es la explicación del fenómeno que tuvimos hace unos días. De algunos sistemas montañosos, considerados como montañas de sistemas, algunas recientes, otras viejas o antiguas y otras consideradas como espacios de llanura. Cómo el clima empieza a modificar muchos de esos elementos, establecer diferencias entre lo que es clima y tiempo atmosférico, porque tiene, aunque la gente muchas veces lo establezca como algo similar, es necesario poder ver cuál es la diferencia entre ellos dos. Muchas veces cuáles son los factores climáticos que inciden entre esos fenómenos, cuáles son los elementos o los factores del clima, cómo se puede alterar la hidrografía, ¿verdad?, de un territorio, y elementos de cómo puede ser en nuestro país, que tenemos vertientes, dos vertientes prácticamente, que lo que hace ver nuestra vertiente y nuestras costas, tanto al Pacífico como al Caribe, no al Atlántico, sino al Caribe, porque nosotros tenemos, no tenemos aguas directas al Océano Atlántico, que es un concepto que siempre es bueno recalcar, sino que tenemos aguas al Mar Caribe. ¿Cuáles son las diferencias que nosotros percibimos entre la zona del Pacífico con la del Caribe? Chicos, hasta ahí cómo vamos, chiquillas, en realidad, vamos a decir de chiquillas hoy. ¿Vamos bien? Súper bien. Ok, perfecto. Bueno, aquí, bueno, básicamente aquí lo que podemos ver es, ¿qué podemos decir? Si quisiéramos verlos como una línea de acontecimientos, una línea histórica que permite comprender la formación geológica de nuestro país. Nosotros tenemos un origen que es desde el fondo marino. Cuando se da esa gran división entre esos bloques de elaboradas y Gondwana, etcétera, en realidad está lo que nosotros podríamos determinar hoy como América del Norte y territorios de lo que podríamos determinar como América del Sur. Pero América Central como territorio en realidad no existe. En esa zona era una zona comunicada por aguas. Era un territorio establecido por una comunicación acuática y hubo un proceso
de millones de años empieza a darse, ahí empezamos a tener una actividad sísmica importante, porque está todo el cordón por todo el sistema del Pacífico, que se llama el sistema de cinturón de fuego del Pacífico, y producto de actividades volcánicas permanentes, empiezan a surgir montículos desde el fondo marino. Producto de ese choque de placas, esos montículos de fondo marino hacen que poco a poco ya no sean solamente sistemas montañosos o volcánicos, sino que siguen emergiendo mayor cantidad de territorios hasta que llegan a convertirse en pequeñas islas de vulcanismo. En algunos momentos el vulcanismo deja de ser activo y pasa a ser macizos o macizos volcánicos, que es lo que nosotros podemos conocer como ya sistemas de cordilleras, que eso ya es hacia la fase del terciario de nuestro proceso geológico. Después, ese fenómeno va generando algunos procesos de erosión, de desgaste de suelos, de sedimentación, y algunos arcos empiezan a desaparecer y se empieza a formar lo que nosotros hoy vemos como alguna zona de Centroamérica y lo que conocemos como la forma del territorio costarricense, que en este caso es lo que más podemos conversar. La forma actual de nuestro territorio se da prácticamente a finales de lo que conocemos del periodo terciario, donde el choque de placas, de varias placas, pero la Cocos y Caribe, prácticamente define mucho lo que es la cordillera de Talamanca, distintos macizos volcánicos que tenemos aquí, la cordillera de Guanacaste y la cordillera volcánica central, que termina siendo en nuestro país un sistema montañoso que recorre desde el norte hasta el sur, de extremo a extremo, ¿verdad? Nos recorre es una columna vertebral que tenemos, y de hecho determina no solamente formas de relieve en el país, sino como los valles o las llanuras, pero también determina muchas condiciones del clima, porque ese sistema montañoso es una barrera climática ante el ingreso de vientos alisios que nosotros tenemos en nuestro país, generalmente del Caribe, pero ahora lo podemos comentar. Ok, ¿por qué nosotros creemos o asociamos que en nuestro país hay un nivel tan alto de sismicidad? En algunas épocas prácticamente tenemos eventos sísmicos todos los años, todos los días. El sismo en Costa Rica es muy, muy normal. ¿Por qué razón? ¿Qué creen, compañeras? Porque Costa Rica está sobre el cinturón de fuego, ¿no? Ok, esa es una, correcto. Y producto de eso, ¿qué sucede? De que, y no sé, y las placas del Coco y la del Caribe, no sé, creo. Ok, perfecto, sí, perfecto. Vamos a tratar de conversar un poquito de eso. Tenemos un enfoque directo en el que toda la región de América, producto de su comentario, digamos, como consecuencia de lo que se está diciendo, del cinturón de fuego del Pacífico, estamos asentados en una serie de placas tectónicas muy amplias. Recorren gran parte de los continentes o todos los continentes. Y nosotros como zona tenemos una influencia directa de unas, ¿qué podríamos decir? De una placa, que es la placa Cocos, que es la que nos golpea bastante fuerte, y la Caribe, que no es una que genere tantísimo movimiento, y por eso ahora vamos a ver una serie de diferencias entre las vertientes que nosotros tenemos, tanto al norte, tanto a la zona del Caribe como en la zona del Pacífico. La placa Cocos generalmente produce movimientos de subducción.
que es un movimiento en el que una placa tiende a meterse por debajo de otra. Entonces es un movimiento generalmente brusco. Y eso es lo que nos hace ver una diferencia en muy poco, ahorita en un par de imágenes. Vamos a ver, me parece si es este. No redirecciona. Ok. Vamos a ver un par de diferencias. Este nos sirve bastante. Conversemos un poquito sobre las principales características del relieve en nuestro país. Primero, podemos ver, lo primero que quiero que veamos, que tengamos la opción de diferenciar es algunos detalles de los que conversábamos nosotros de extremo a extremo, de noroeste a sureste, podríamos decir. Tenemos un sistema montañoso, nos recorren todos los sectores. Tenemos la cordillera volcánica de Guanacaste, una serie de elementos que son la sierra minera de Tilarán. Después tenemos una de las zonas más activas, que es la cordillera volcánica central, que además es donde está sentado el Valle Central, el gran área metropolitana, donde aquí se concentra aproximadamente el 52% de la población. Es un gran reto ahí de ordenamiento territorial que nosotros tenemos como país. Y después la cordillera de Talamanca. Nos recorren en el centro del territorio. Pero producto de las actividades de las placas tectónicas, ahora decíamos que hay una que genera movimientos mucho más bruscos. ¿Recuerdan cuál era? ¿Lo recuerdan, compañeras? ¿Se me escuchan? La verdad es que yo no. Ok. Se me fue el internet y no escuché la pregunta. No, estábamos conversando del sistema de placas. Comentábamos que hay una de ambas, una de la placa tanto Cocos como eh, ahora soy yo el que me quedé sin Caribe. Cocos como Caribe. ¿Cuál es la que genera movimientos más bruscos en nuestra corteza terrestre? La del Cocos. Ok, bien, vamos a partir de eso. Muchas veces, ahora comentábamos que generalmente la mayor cantidad de movimientos sísmicos en nuestro país, si son producto de placas tectónicas, se empiezan a desarrollar por placa Cocos. Si vemos esta costa, toda la costa del Pacífico, es una costa muchísimo más irregular que la costa Caribe. La costa Caribe es una línea prácticamente, tiene una regularidad mucho más definida que la del Pacífico. Eso es porque los movimientos que nosotros recibimos y los procesos de formación y los procesos erosivos geológicos de esta zona son muchísimo más activos. Y por eso es que esta zona es mucho más abrupta de un territorio con otro. La cercanía, además, si lo podemos ver, por ejemplo, ustedes, compañeras, que son más de hacia la zona de Alajuela, hacia la Tigra, la cercanía que existe entre el sistema montañoso con la costa pacífica es una cercanía fuerte si la comparamos con la cercanía que existe entre el sistema montañoso y la zona norte o la zona caribe. Vean que aquí hay mucha más lejanía. Entonces eso también genera algunas diferencias. Ríos más largos, más caudalosos. En el Pacífico, por ejemplo, son ríos más torrentosos, porque hay una dinámica que varía en la comparación de el relieve y cómo es
la vertiente en la que nosotros nos encontramos. Dentro de las principales formas, pues bueno, prácticamente es interesante que tengamos esto y es necesario. La unidad didáctica también lo recalca porque nos hace un mapeo de cómo nos permite a nosotros tener una comparación de la evolución de nuestras tierras. Los primeros procesos geológicos que nosotros tenemos o los procesos que consideramos tierras viejas se encuentran prácticamente hacia la zona del Pacífico, porque fueron las primeras tierras que emergieron del fondo del mar en aquellos choques que decíamos, que mencionábamos hace unos minutos, del cinturón de fuego del Pacífico y que hace que el fondo del mar emerjan. Está la meseta de Santa Rosa, el complejo de Nicoya, Herradura, los cerros de Salsipuedes, que es más hacia el sur, y la fila costera o costeña o urunqueña, y todos hacia la zona Pacífico. Las tierras nuevas prácticamente es el sistema montañoso que tenemos denominado como cordilleras. La cordillera de Guanacaste, la de Tilarán, no denominada cordillera volcánica, porque en realidad no tiene, la cordillera volcánica central y la cordillera de Talamanca. Dentro de ellas podemos identificar las zonas que por distintos procesos erosivos se fueron conformando como zonas de llanuras o tierras de relleno, como puede ser el Valle Intermontano Central, que es lo que nosotros hoy tenemos aquí, como nuestra zona de área metropolitana, el Valle del General Cotorus, hacia la zona de Pérez Celedón y más hacia el sur, las llanuras del norte, zona de San Carlos, la llanura del noroeste, las llanuras del sur y en alguna medida llanuras del sureste y algunas que son bastante importantes en el Caribe. Que en el Caribe hay algunas llanuras bastante amplias y otras que ya en la frontera o en la zona fronteriza con Panamá son llanuras que se empiezan a estrechar, se hacen más estrechas por la cercanía con la cordillera de Talamanca. Bueno, otro de los detalles importantes que hay que construir, ustedes por ahí ya lo han estado haciendo en distintos instrumentos, porque este curso si algo ha tenido este curso, es que las ha puesto a hacer muchos instrumentos, ¿verdad? Bastantes actividades, ¿o me equivoco? Ahorita estamos como en la actividad 8, me parece, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, 8 o 9. Han sido bastantes. Sí, bastantísimas. Sí, han sido bastantes y poco distanciadas por el tiempo que hemos tenido, pero es porque es necesario ir integrando una amplia cantidad de conceptos en esto. Así, muy breve, poder establecer una serie, un concepto o una diferencia entre clima y tiempo atmosférico, porque eso es importante siempre recalcar. Todavía no escucha algunos errores de concepto en elementos muy comunes, en pronósticos del tiempo, en noticias. Todavía no escucha algunos detalles que se pueden mejorar para una mejor formación en la ciudadanía. Cuando hablamos de tiempo, son fenómenos cambiantes muy inmediatos. Cuando hablamos de clima, nos referimos a periodos amplios de tiempo. Cuando hablamos de un promedio de condiciones atmosféricas que pueden abarcar de 25 a 30 años en una zona y requiere una serie de procesos de investigación rigurosa para poder cuánto ha variado la temperatura, cuánto ha variado los elementos de la zona, la vegetación, etcétera, para poder dar un reporte de si el clima de una zona se ha mantenido estable en el tiempo o si ha cambiado. Muchas de esas condiciones se originan producto de qué tanto varía
sus elementos, siendo uno de ellos la temperatura, las lluvias, la presión atmosférica, los vientos. La temperatura es uno de los más fuertes en generar cambios en el clima y en alterar las condiciones de vida de distintas especies, tanto animales como vegetales. Clima es eso, es un proceso largo, es una investigación de muchos años para ver qué tanto se modifica. Y el tiempo atmosférico son las condiciones que cambian de un momento a otro. ¿Cómo está ahorita el tiempo atmosférico en la Tigra? Lloviendo, terrible. Ok, perfecto. El tiempo ahorita está lluvioso, ¿verdad? Pero no estamos diciendo que el clima necesariamente es de ese tipo. El clima lo vamos a clasificar de otro tipo, lo podemos clasificar de clima tropical húmedo, por ejemplo. ¿Y en qué parte de Alajuela dijiste? En San José de Alajuela, ¿verdad? Dijiste. Sí, exactamente. Ok, Bueno, ahí está. aquí no está lloviendo, todo el día estuvo despejado y súper soleado y ahorita está despejado. Ok, perfecto. Digamos que estuvo despejado, ahorita está despejado, tal vez una noche calientita, y a las 11 de la noche se viene un aguacerito de esos que a veces caen a la juela, ¿verdad? Que son bien ricos, ¿verdad? Sí. Refresca la noche, no tuvimos un cambio de clima, tuvimos una modificación del tiempo atmosférico, ¿verdad? Es la condición que un momento y una zona determinada recibió un cambio. Entonces, esa es la diferencia. Todavía, les decía, en algunas zonas uno escucha el concepto, hasta en noticias. Uno escucha donde por error tal vez se dice, vamos a escuchar el pronóstico del clima. Antes se escuchaba mucho más. Se ha ido modificando el concepto, porque el pronóstico del clima no. El clima está, se mantiene por años. Su modificación es muy, muy gradual, se puede ir dando o se mantiene. Lo que se puede dar un pronóstico en lo inmediato es el tiempo atmosférico. Estos días este año, hemos estado con muchos temas de ondas tropicales. Ya vamos por la onda tropical 20 y resto. Es un producto de cambios en el tiempo atmosférico permanente, ¿verdad? Hemos tenido fenómenos de tiempo atmosférico bastante fuertes, que de hecho ahorita están llamando la atención de muchos comités locales, de los comités de emergencias, de algunas comunidades, de algunos cantones, porque con la pandemia, si se descuidan algunos detalles, como eventos que puedan suceder, producto de tiempo atmosférico un poquito descontrolado, digamos, como Estado nos va a generar otra cantidad de preocupaciones muy fuertes. El clima de nuestro país lo podemos clasificar así. Una de las características particulares, no sé si ustedes toman algunos apuntes, pero una de las características particulares de nuestro país es que lo identificamos como un territorio de microclimas. Somos un territorio pequeño, pero tenemos fenómenos que hacen que tengamos climas de distinto tipo en muy cortas distancias. En cuestión de minutos, de horas o incluso minutos, ustedes pueden encontrar un clima diferente de un sitio a otro. Nosotros podemos estar... De hecho, Ajá, dime. Una familiar mía que vive en Estados Unidos, ella me decía, usted supiera lo que a los extranjeros les encanta Costa Rica por eso, Exactamente. porque en ese momento aquí está lloviendo y como dice la compañera, allá afuera está sequitico y todavía no ha llovido y aquí estuvo, de hecho que en la mañana estuvo un sol increíble y ya en la tarde lluvia, truenos y de todo, ¿verdad? Sí, Entonces correcto. esos microclimas son los que a los extranjeros les llama mucho la atención, ¿verdad?
Correcto. De hecho, es un fenómeno interesante porque incluso el extranjero, dependiendo de la zona a la que haya estado acostumbrado a vivir, aquí no encuentra mayores variaciones de clima porque tal vez ha estado acostumbrado a los climas muy extremos. En alguna época del año está con temperaturas bajo cero y en otras temperaturas, en otras épocas está con temperaturas por arriba de los 40 grados, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, son fenómenos que se dan. O dentro de un mismo territorio, dentro de un mismo país, tienen que desplazarse horas o más para poder encontrar una variación climática. O para desplazarse de un sitio a otro, tenemos que atravesar zonas desérticas. Entonces, aquí en Costa Rica somos un territorio denominado como microclimas y en pocas distancias podemos encontrar mucha variedad. Nosotros podemos estar en el Pacífico Central, por la zona de Garavito, Jacó, y ahí estamos en una zona de transición de un clima tropical húmedo, que lo vamos a ir encontrando más si nos vamos hacia el sur, hacia Quepos, hacia Dominical, toda esa zona, vamos a ir encontrando cada vez más un clima tropical húmedo, pero ese mismo punto vamos a ir teniendo una transición a un clima tropical seco si vamos tomando hacia el Pacífico Norte, hacia Guanacaste. Y las distancias son muy cortas. Entonces vamos a ir viendo las transiciones. Y esas transiciones se perciben en temperatura, en humedad, en vegetación, ¿verdad? Y bueno, y en especies de animales también. Tal vez no tan marcado, pero sí, sí se pueden dar. ¿Cómo podríamos resumirlo? Bueno, es complejo resumir el tema del clima de Costa Rica en un ratito como este, porque es muy diverso, pero podríamos definirlo por lo menos en sus 4 grandes áreas. El clima tropical muy húmedo, mucho allá por la Tigra, ¿verdad? Tenemos las llanuras del norte, las llanuras del Caribe, la zona de las barras de Barra del Colorado, Tortuguero, importante, que es una zona que por cierto está investigando por variaciones climáticas de unos años para acá. Golfo Dulce, la península de Osa, tiene temperaturas promedio de 24 grados, que yo siempre digo que la temperatura promedio tiende a ocultar un poco los extremos, porque la temperatura promedio es eso, es un promedio, ¿verdad? Toma la más baja con la más alta y la promedia. Entonces, podría generar a veces una sensación falsa de cuáles son las temperaturas de un lugar. Tiene altos niveles de precipitaciones, tiene por arriba de los 4,000 milímetros anuales de precipitaciones. Es una zona donde constantemente hay lluvia y eso hace que el bosque sea un bosque perennifolio, un bosque que se considera siempre verde porque tiene un alto nivel de hidratación, árboles muy altos de hasta 50 metros de altura y abundancia de aves, de reptiles y distintos animales. También podemos ver el bosque tropical húmedo, también con un nivel de precipitación importante, no tan fuerte, pero hace que también sea un bosque muy hidratado, altísimo nivel de, digamos, bastante boscoso, si quisiéramos verlo. Lo encontramos en algunas llanuras del Caribe, en algunas llanuras del norte, igual que el muy húmedo. Sus temperaturas son muy similares, son características que prácticamente se comparten. La gran diferencia radica en el nivel de precipitaciones anuales que se pueden desarrollar. Después empezamos a subir en zonas, ¿verdad? Zonas más montañosas y determinamos que está el clima tropical de altura. Nosotros ya entramos en esa zona dentro del Valle Central. Algunas zonas altas del Caribe, lo que se puede considerar a partir de los 800 metros sobre el nivel del mar. Algunas partes altas de la península de Nicoya, de Tilarán, que se consideran zonas ventosas. De hecho, aprovechando esas oportunidades de la altura y del viento,
El Estado también ha invertido en proyectos como los proyectos eólicos en Tilarán, por decirles algo. Ciudad Quesada, que es como una de las zonas más altitas del norte, Cotobruz al sur. Sus temperaturas son un poquitito más bajas, pero igual son temperaturas que se consideran altas. Y, perdón, son temperaturas que se consideran bajas, lo dije al revés. El bosque es el bosque considerado el bosque de montaña, que es un bosque de musgos, de líquenes, de helechos, que podemos nosotros denominar un bosque nuboso. Muchas veces es el término que se le puede otorgar, bosque nuboso, porque las partículas de agua que se trasladan en las nubes a través del viento muchas veces no tienen la capacidad para desplazarse de un lugar a otro en esas alturas y se quedan ahí, y es un espacio que se mantiene constantemente hidratado por la nubosidad. Y el clima tropical seco, que es el que tenemos mucho en el Pacífico Norte, en Guanacaste, temperaturas altas, precipitaciones muy bajas que generan mucha preocupación. Bueno, en estos días no, pero es por el fenómeno de alteración climática, pero su bajo nivel de precipitación es preocupante. Y ahí más bien el bosque es un bosque que intenta tener raíces muy profundas para poder mantenerse hidratado en las épocas más secas. Ese bosque se llama bosque caducifolio. Generalmente pierde sus hojas durante la época más seca como un mecanismo de defensa y no desgastar tanta energía, si quisiéramos verlo así. Y en la época que recibe un poquito más de hidratación, vuelve a rejuvenecer en alguna medida. A veces la gente lo dice, es un árbol seco, ¿no? Es su medida de adaptación al clima. Tiene maderas de muy alta calidad, como el pochote, la caoba, el laurel, el cocolo. Generalmente son las mejores maderas para utilizar en elementos de infraestructura, ya de vivienda y proyectos habitacionales, etc. Bueno, todo esto, compañeras, porque a veces yo me emociono en temas de climas, nos debe llevar a una serie de reflexiones. Primero, entender que los elementos y los factores del clima están directamente relacionados con el desarrollo del ser humano, ¿verdad? Y entre tanto, qué tanto se modifica la acción del ser humano va en función de cuánto el clima puede estar alterándose. Y eso es a partir de los elementos y de los factores. Ahora los mencionábamos un poquito y mencionábamos, por ejemplo, el tema de las temperaturas. Si los elementos y los factores del clima nos llevan a conclusiones de que el clima como tal ha tenido una alteración en Costa Rica, que así es, en realidad es un estudio demostrado, eso nos hace pensar también que la hidrografía como fenómeno, ¿qué era la hidrografía, compañeras? ¿Recuerdan? Todo lo que veían los ríos y las vertientes. Ok, perfecto, puede ser, ¿verdad? Sí, el estudio de los ríos, lo podemos resumir así, ¿verdad? En nuestro país es un país altamente hidrográfico, ¿verdad? Tenemos muchísimas cuencas porque nuestro sistema montañoso es amplio y producto de eso hay una derivación directa de muchos ríos que van a desembocar ya sea a la zona norte, que podríamos denominarla la subvertiente norte, porque se considera como una parte de la vertiente del Caribe, y
otras que en su mayoría pueden desembocar en la vertiente pacífica. Algunas características que podamos determinar. Bueno, la hidrografía en nuestro país es básica, porque primero es un detalle en la producción de nuestro país, porque el agua es un tema de derecho humano, por dicha, está declarado como un derecho humano en este momento, después de una serie de luchas sociales que por dicha se ganaron. Es un tema ahí, no viene con la unidad didáctica, pero es un comercial, el agua como derecho humano, no como un tema comercial ni empresarial. Y el eje montañoso central permite la generación de altos niveles de agua y lo que decíamos ahora, la estrechez del territorio, que nos hace una distribución de aguas, ya sean hacia la zona norte, Caribe o Pacífica. Veamos esto un momentito. Si nos genera el vínculo. No, algún problema en eso sí tuvimos. Nuestro país tiene algunas fuentes que se consideran inagotables de energía. El recurso hídrico, bueno, hay un debate, porque el recurso hídrico en realidad es agotable, pero en la generación de energía, si nosotros podemos tener un buen uso de ella, el recurso hídrico puede satisfacer grandes necesidades del país. Y existen otras que sí son inagotables, que aún necesitan mayor estudio y profundización, como la energía solar. Ahora estamos haciendo investigación de elementos de biomasa, ya llevamos varias décadas en investigación y avances de energía geotérmica, la energía eólica. Costa Rica sí tiene una serie de importantes avances en fuentes inagotables. Que esto es un tema que en el momento que se pueda desarrollar más a nivel empresarial, posiblemente nosotros podríamos tener en la casa una pequeña empresita de venta de energía solar, ¿verdad? De repente, una cosa así. Nosotros, bueno, vamos a hablar aquí un momentito de la vertiente del Pacífico. Ya hemos dicho algunos de sus detalles. Son ríos más cortos. ¿Por qué creen ustedes, compañeras, que son ríos más cortos? La vertiente del Pacífico, los ríos de la vertiente del Pacífico. Por ahí lo dije. ¿Por qué creen que son ríos más cortos? Porque el sistema montañoso está más cerca de la vertiente del Pacífico. Listo, perfecto, excelente. Es una estrechez de territorio. El sistema montañoso tiene una cercanía con el sistema costero y eso hace que este río tenga menor distancia. Pero tiene menor distancia, pero no lo hace tan navegable. Eso no quiere decir que sea navegable. Lo hace más corto, pero también lo hace más torrentoso. O sea, su condición geográfica puede ser mucho más difícil. Y pueden ser ríos también más profundos. Eso es un detalle particular. En la vertiente del Caribe encontramos elementos distintos. Son ríos más largos, por la misma explicación de ahora, ¿verdad? Son ríos que mantienen su recorrido desde el momento que nacen en la zona montañosa, ya sea, por decirles algo, la zona montañosa central o la cordillera de Talamanca, que son ejemplos que nos pueden servir. Desde el momento que nacen ahí hasta las llanuras, hasta recorrer todas las llanuras y llegar a la vertiente, son distancias mucho más largas que las que recorren los ríos de la vertiente del Pacífico. Reciben muchas lluvias durante el año porque ahí tienen mayor impacto de los vientos alisios y eso genera meandros, zonas amplias con agua que se pueden considerar navegables. El arrastre
hay, digamos, hay arrastre de sedimentos en muchos eh, de esos desplazamientos del agua que puede generar algunos problemas en las desembocaduras de algunos ríos y muchas veces genera que el río se desborde buscando algunas otras salidas. El agua siempre busca por dónde salir. Principales ríos en el Pacífico, las 3T, yo siempre lo digo así: Tempisque, Tárcoles, Térraba, uno al norte, uno al centro, uno al sur. Pacífico Norte es Tempisque, Pacífico Central es el grande de Tárcoles, que es complejo el tema del Tárcoles por su contaminación. Es, compañeras, el río más contaminado de Centroamérica según los últimos estudios. Es bien interesante porque esa contaminación no proviene de la zona costera. El río Tárcoles termina recogiendo los afluentes de la mayoría de ríos del Valle Central. Y entonces la gran contaminación que llega al Tárcoles la generamos aquí en el Valle Central. Es un fenómeno ahí. Y el río Grande de Térraba en la zona del Pacífico Sur, que es un río importantísimo para muchas, para muchas comunidades. Comunidades indígenas que están ahí, históricas, que dependen de las aguas del río Térraba para poder desarrollarse. En la vertiente del Caribe tenemos otros ríos. Hay mayor cantidad de ríos, de hecho, el Colorado, el San Juan, con todo el tema fronterizo, que es bastante importante, el Tortuguero. En la zona norte está lo que determinamos como la subvertiente, que es un espacio de la parte que la gente lo clasifica como la vertiente del Caribe. Este tiene características, particulares, ¿no? Y es que muchas de sus aguas llegan a la zona Caribe por medio del río San Juan. Eso es como la característica particular. Son ríos muy transitables. Sus cuencas muchas veces permiten zonas de llanura con mucha vegetación y donde hay mucha actividad económica, ¿verdad? Producto de lo que ahí se puede encontrar. El río Zapuán y el río San Carlos son considerados muy importantes dentro de la zona. El río San Carlos es bastante comercial. Ok, tenemos ahí un mapa de una parte de Costa Rica. Digo de una parte. ¿Por qué creen que digo de una parte? ¿Qué falta? La zona sur creo que está cortada, me parece. No, aquí ya está Panamá. Ya aquí todo esto es la zona fronteriza. Ahí nos falta algo. Nos falta la isla de Coco. No está incluida. Y eso digamos, la idea de reflexionar aquí es que también nosotros tenemos que quitarnos, compañeras, el mito de que Costa Rica es solamente esta porción de kilómetros cuadrados que tenemos, ¿verdad? Costa Rica hoy es, por declaraciones de territorio, por dicha, Costa Rica hoy es prácticamente 10 veces más grande en porción acuática que en porción terrestre. Partiendo de todo lo que tenemos en el Océano Pacífico hasta llegar a la isla del Coco. Entonces, eso nos permite empezar a explorar un nuevo espacio de pensamiento, y es empezar a decirle a nuestros estudiantes que Costa Rica no es solamente la porción de un país muy chiquitito que hace algunas cosas muy bien, que en otra debemos mejorar mucho, ¿verdad? Pero que también tenemos elementos muy importantes
de cuidado del agua, del cuidado marino y, y el equilibrio de poder también explorar qué actividades nosotros podemos desarrollar dentro del territorio marítimo, ¿verdad? Eso es como un espacio bien importante de poder decidir. Cuéntenme cómo vamos, compañeras. Súper bien. Sí, Sí, súper. sí. Ok. Yo es que voy diciendo y a veces voy adelantando cosas y así soy. Vienen a veces. Yo trabajo en un colegio y los chiquillos me dicen, profe, es que usted está hablando de todo al mismo tiempo. Yo, sí, es que me gusta irlo vinculando y después mejor pregunto si, si lo estamos haciendo de la mejor manera. Igualmente las costas les podemos empezar a establecer una serie de diferencias, ¿verdad? Por lo mismo que decíamos ahora que veíamos las características de las vertientes. En el Pacífico tenemos una costa mucho más extensa. La costa Pacífico empieza allá de Guanacaste, en la zona norte, Pacífico Norte, y va a llegar hasta el Pacífico Sur, allá por del OSA, por decirles algo, de extremo a extremo. Vamos por la costa. De ahí el término de la carretera, la costanera, ¿verdad? Nos recorre prácticamente todo el país. Es más extensa, pero es muy irregular, por lo que también ahora comprendíamos de todo el fenómeno de las placas tectónicas. Su principal puerto es Caldera, mucho más activo en los últimos años. Hace algunos años atrás había perdido bastante importancia. Entró en un proceso de concesión, empezó a activarse más. Se dio la concesión de la construcción de la carretera de la ruta 27 y entonces la zona también se activa más y el puerto también. Es un importante generador de empleo, ¿qué podemos decir? De empleos cercanos, de personas que producto de alguna actividad turística también obtienen algún beneficio, empleo informal también, y bueno, es un poquito lo que se desarrolla. Algunas personas viven de pesca artesanal, actividades turísticas a menor escala, y en la zona del Caribe podemos encontrar una costa mucho más regular. Por eso les decía, es como estar viendo una rectita, digamos, una curva poco pronunciada, pero es una costa mucho más pequeña que la del Pacífico. Dentro de eso, una de las zonas más buscadas es Canales del Tortuguero. Yo no conozco, dicen que es muy lindo. Y podemos identificar dos puertos importantes, Puerto Moín, que no falta una tilde, Puerto Moín y Limón. Y en los últimos años, igual la zona entró en concesión el proceso de APM Terminals con una serie de discusiones económicas y sociales, algunos a favor de una concesión y otros en contra porque con eso se debilitaría mucho el sistema administrado por Habdeba. Y lo que es cierto es que los dos están en la zona con discusiones a favor y en contra. Aquí no quiero como tomar partido porque no es el momento, pero sí es una de los activadores más importantes de empleo en la zona. Son sus puertos principales. En ambas costas se promueve la llegada de turismo a través de cruceros. Ahora por lo de la pandemia está bastante paralizado, ¿verdad? Como tenemos todo el mundo, pero sí es una actividad importante. Yo me tengo mis reservas, compañeras, con el tema de la llegada de cruceros,
porque creo que a veces no dejan poca actividad para los locales. Casi todas las actividades se quedan en el sector empresario privado poderoso, porque ya los llegan con paquetes comprados, pero bueno, es una discusión ahí de otro momento. Bueno, eso se relaciona un poquito con lo que estamos introduciendo en esta diapositiva, que ya es como la que nos induce a algunas ideas finales. Hay algunos aspectos socioeconómicos importantes para las costas del país. Por ejemplo, el Pacífico, por toda la condición geográfica, toda esa irregularidad o estos accidentes geográficos, tiene una actividad pesquera artesanal más importante que la del Caribe, porque entonces hay mayor cantidad de peces que se encuentran en algunas zonas. Por decirles algo, en esta época me salgo de la pesca, pero como una actividad producto de todos estos accidentes geográficos que tiene el Caribe. En esta época, ballenas que se encuentran en la península de Osa. Es una zona muy tranquila, producto de toda la zona de península. En algunas épocas del año en la península de Nicoya, igual, temas de delfines. Y eso con algunas especies que permiten la pesca artesanal. Hay como un domo, digamos, ahí ese es el término, un domo térmico, una protección que genera aguas donde hay muchos nutrientes para la llegada de microsistemas, algas, por ejemplo, y a partir de ahí toda una cadena alimenticia de otros animales. Entonces, eso es un fenómeno bastante interesante que se da en el Pacífico de nuestro país. En el Caribe, por ejemplo, más bien, hay algunas especies que son invasoras. Me salgo un poco de la unidad didáctica, pero es bonito siempre ampliarlo. En el Caribe está el reto permanente de algunas especies que llegan del Océano Atlántico. Por ejemplo, está de unos años para acá, un pez muy agresivo que es el pez león, que más bien ha acabado con muchas de las especies de la zona, y hay toda una estrategia para tratar de controlarlo como especie y su reproducción. En Limón podríamos decir que, bueno, sobresale un tema más comercial, es el puerto de mayor salida hacia el país, además de que la salida es directa a Europa, ¿verdad? A diferencia del Océano Pacífico, que tendría que dar una vuelta por toda América prácticamente. Nosotros por Moín y por Limón tenemos salida directa, cruzamos las islas del Caribe y llegamos a África o Europa, dependiendo de los mercados a los que nos encontremos. Se menciona el ejemplo de muelles alemanes que dinamizan mucho los acuerdos comerciales y los vínculos entre países para llevar productos o traer productos, que nosotros también lo hacemos en doble vía. Compañeras, básicamente, vean, en 1 hora y 20 más o menos, bueno, tuvimos un retrasito de algunos minutitos. Hemos tratado de establecer una serie de ideas generales del tema de la tutoría. Cuéntenme, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Cuéntenme, por favor, qué duda tenemos. Si tenemos alguna situación que podamos ampliar, el espacio es completamente abierto para que ustedes lo puedan establecer. Ustedes me dicen. Bueno, Sí, a mí todo está muy claro. sí. Muy claro, muy bien explicado, profesor. Ok, perfecto, ya irá. Sí, igualmente todo quedó muy, muy clarito y los esquemas ahí, supercarga, digamos, bien definido, me gustó bastante. Eso los hizo Julio, el otro compañero que está ahí. Él es uno de los encargados de manejar como la parte más amplia del curso, de los responsables. Y pues yo tengo algunos centros universitarios y otros compañeros tienen otros centros universitarios.
Y Sí, porque a veces es un poco tedioso, digamos, igual. A mí me gusta este libro, me ha gustado un montón porque se entiende. Hay otros libros que usted lee y no entiende. sí, En sí, sí, definitiva, él sí, digamos, usted lee y comprende lo que está leyendo. Pero correcto. también es un poco tedioso, digamos, agarrar varias páginas de un solo tiro y hay veces tedioso no, sino es que es un poco difícil, tal vez por el tiempo, porque muchos trabajamos yo soy una que trabajo y soy ama de casa también porque tengo que estar con los chicos, entonces se vuelve un poco difícil y esos esquemas a mí me encantan porque son súper explícitos y claritos, ¿verdad? Claro, porque le permiten a uno tener la noción de cuáles son los elementos o los conceptos más importantes No sé para por tener en cuenta, ¿verdad? Entonces eso siempre es importante. Y además, siempre la socialización es necesaria. No es lo mismo, más en estos momentos ahorita que estamos viviendo, eh, siempre es necesario tener el espacio de conversar un ratito. No es la misma comprensión que tenga yo a partir de una lectura de manera individual, a cuando ya lo socializo con otras personas y la comprensión que yo hice ya se compara con la de mi compañero y con la del profesor, y ahí hay un crecimiento académico que es bastante importante, ¿verdad? Eso es un asunto eh, que no se puede dejar de lado. Pero bueno, básicamente, si no tenemos dudas, Jaira, levantaste la mano, no sé si quieres decir algo, o Sí, estabas... Sí, es para dime. hacer un comentario. A mí, Ah, sinceramente, la dinámica del curso me gustó mucho porque ajá, le exige a uno estar refrescando porque cada semana al tener un trabajo, entonces uno se confía de que, bueno, al final hago un examen y ya, sino que correcto, todas las semanas está obligado a leer el material y a trabajar y buscar otras fuentes. Entonces se aprende mucho con el sistema que usaron en el curso. perfecto. Qué dicha, Jaira, se lo agradecemos mucho. Sí, Hay un poco... de hecho yo iba a comentar eso, Ujú, que por lo general uno, bueno, porque me ha pasado, ujú, deja todo para último, y sea un trabajo, o sea el examen, o sea lo que sea, ¿verdad? Entonces corra la última semana, usted ah, se sí, corra sí, porque sí, hay que estudiar y hay que preparar el trabajo. En cambio, correcto, ahora estos días hemos estado, y si no es un tema, sigue el otro, de la otra semana, y ujú, ahí vamos, ¿verdad? correcto. Pero, pero muy activos en realidad, eso es Sí, bueno también. sí. Y es una parte en la que toda esta dinámica de la pandemia también, aunque la UNED es una universidad virtual, también ha tenido que reinventarse, porque aunque la virtualidad existía, también existía mucha presencialidad, ¿verdad? En exámenes, en la dinámica en la que ustedes hacían muchos procesos de evaluación. Y esto nos ha llevado a reflexionar en que tenemos que evolucionar también en eso. Ustedes trabajar de una forma más colaborativa, pero de maneras más continuas, sin depender de un único trabajo o un examen final de un porcentaje muy alto, porque las condiciones cambiaron, ¿verdad? Y de repente nos estamos dando cuenta de que esas condiciones también nos pueden ayudar a mejorar bastante. Pero ha sido interesante todo esto. Ustedes mandan. Si estamos listos, Cindy y Jaira, compañeros, podemos ir a descansar o a seguir haciendo cositas, porque siempre hay cositas que hacer, ¿verdad? Sí, está bien, profesor. Muchísimas gracias, más bien. Y Para servirles. muy buena la explicación, se lo agradecemos mucho. Bueno, con todo gusto, estamos para servirles. Que Dios las bendiga. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente, que pasen Buenas buenas noches. noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.